El sistema de pensiones es el gran iceberg del problema europeo. Todos vemos el problema de la punta del iceberg, pero no vemos el enorme calado que tiene ese gigantesco problema. ¿Están en peligro las pensiones? Vamos a hablar de todo ello. Has trabajado toda la vida, has estado contribuyendo a la seguridad social. Y eso, te dicen, te da unos derechos para recibir una pensión en el futuro. Esos derechos, según el propio mecanismo legal, son contingentes. ¿Qué significa contingentes? Mis queridos amigos, contingentes a que haya recursos para pagarlas. ¿Cuál es el problema? Has estado pagando a una seguridad social que se ha creado con un sistema por el cual lo que pagas no es para ti, sino que es para pagar las pensiones de las personas que están recibiendo pensión cada momento. Por lo tanto, ese derecho contingente que se genera está basado literalmente en la fe, que el Estado te va a pagar. ¿Y cómo te ha pagado las pensiones durante tantos años el Estado? Endeudándose. Y al endeudarse y aumentar constantemente ese nivel de deuda pública, los jubilados que no tienen la culpa de nada ven que sus pensiones pierden poder adquisitivo y mucho más en términos reales y después de impuestos. Y los que contribuyen ven que el riesgo de no recibir una pensión o recibir una pensión exigua es elevadísimo y además que cada vez están contribuyendo a un pozo sin fondo que solamente se endeuda. El problema en Europa es gigante porque, claro, el sistema de pensiones, como se ha instaurado en la gran mayoría de los países de la Unión Europea, tiene elementos para solventarse. La mayoría de los países de la Unión Europea tienen sistemas para hacer el sistema de pensiones lo más sostenible posible, que es tener un sistema mixto de capitalización en el cual la parte que tú contribuyes está a tu nombre y otra parte que es del sistema público, en la que hay un mínimo garantizado, etcétera, pero básicamente se intenta equilibrar que los contribuyentes no se vayan a quedar sin una pensión a su nombre, ¿de acuerdo? Lo que llamamos el sistema de reparto es un sistema en el que estás contribuyendo a una supuesta caja común, ¿de acuerdo? Pero resulta que en esa caja común no hay nada. Lo único que está pasando es que detrae mucho más de lo que recibe. Y claro, entonces los gobiernos hacen ¿qué? Suben constantemente los impuestos. Suben los impuestos, las personas que pueden tener hijos, las personas que pueden consumir, las personas que pueden invertir, que pueden generar mayor riqueza, resulta que cada vez están más asfixiadas, los jubilados están cada vez peor tratados y esa gigantesca maquinaria estatal lo que único que está haciendo es endeudarse. Pero el iceberg de las pensiones en Europa no es lo que acabamos de comentar, que es lo que ya entiende todo el mundo, que hay un problema en las pensiones y que además la subida constante de impuestos no solamente empeora la demografía, es decir, tenemos menos hijos, es decir, hay menos contribuyentes, no solamente el hecho de que la inmigración no solventa los problemas del sistema de pensiones, sino que los agrava, como se ha visto en Dinamarca, sino que además los gobiernos van dando la patada hacia adelante tirando de deuda y por lo tanto es un sistema profundamente injusto para las personas jubiladas que han estado contribuyendo toda su vida una cantidad que iba a un sistema en el que nada estaba realmente a su nombre y a la vez las personas jóvenes se sienten cada vez más expoliadas, reciben cada vez menos y pagan cada vez más. Es un sistema que ha pasado de ser un sistema supuestamente solidario basado en que iba a haber mucha más gente que contribuyendo en el futuro y por lo tanto el sistema iba a ser siempre sostenible, a algo completamente insostenible con el aumento de la población viniendo fundamentalmente de inmigración, que tiene cosas positivas, pero lo que no puedes decir es que la inmigración soluciona el problema de las pensiones y además el envejecimiento de la población, entra más gente, recibe más gente pensiones y los que contribuyen están cada vez más ahogados. Vamos a ver el iceberg porque es importante. Empecemos por explicarle a todos nuestros amigos que nos ven desde América Latina y de Hispanoamérica que lo que quiere hacer Petro
lo que quiere hacer tanta gente en sus países es literalmente un sistema de dependencia de los ciudadanos, porque al convertirlo en un sistema 100% de reparto en vez de un sistema mixto o de capitalización, ¿qué es lo que quieren hacer? Lo que quieren hacer es que termines dependiendo del Estado siempre y no tengas una cantidad ahorrada a tu nombre. La evidencia es que te ponen como ejemplo un desastre tan grande como es el del sistema de España. En los últimos años en los que el gobierno de Sánchez ha dicho que iba a generar una solución al sistema de pensiones, la deuda de la Seguridad Social se ha multiplicado por 4. No solamente eso, sino que aquí podéis ver, cortesía de John González, cómo empeora de manera significativa no solamente la situación en cuanto a ingresos versus gastos, sino además si le añades las gigantescas transferencias que tiene que hacer el Estado para rescatar al sistema constantemente, y además el Estado está enormemente endeudado, es decir, es un sistema que está literalmente en una situación comatosa, solamente sostenida por el hecho de que la Unión Europea nos mantiene esa línea de endeudamiento constante, que obviamente lo que lleva es a un empeoramiento de la productividad, del crecimiento y de la exposición de los contribuyentes. Pero obviamente también hay que recordar, esto lo muestra la Universidad Hespérides maravillosamente, cómo el sistema es profundamente deficitario. Los gastos superan con mucho a los ingresos. Y las subidas de impuestos, por supuesto, no llevan, porque no ha habido nada más que subidas de impuestos y represión fiscal y financiera en estos años, las subidas de impuestos no solventan este gigantesco problema. Bien, este es el caso de España, pero no es muy diferente en el resto de los países que tienen un sistema de esto que se llama reparto, que en realidad no es reparto cuando no se reparte nada porque está masivamente endeudado. Vuelvo a repetir que la deuda de la seguridad social, del sistema de pensiones de un país como España se ha multiplicado por 4, pero vamos a ver el resto del iceberg. El resto del iceberg es brutal. Aquí lo podéis ver. Este gráfico es la demostración empírica del agujero imposible de solventar en las pensiones en Europa. En España, los pasivos comprometidos pero no financiados, es decir, la deuda comprometida pero no emitida, supera el 500% del Producto Interior Bruto. Supera el 500% del Producto Interior Bruto. Pero es que, atención a la lista, mira la lista. Es que estamos hablando de países que se mueven entre el 100% y el 400% del Producto Interior Bruto. Estáis todos los días escuchando los grandes problemas que tiene Francia con la deuda y tiene un 400%, es decir, tiene menos en cuanto a su, digamos, agujero potencial en el sistema de pensiones. No solamente eso, sino que también tenemos que ser conscientes de que ha empeorado significativamente el número de personas que se tienen que buscar un trabajo, que tienen que buscar algún tipo de ingreso adicional ya estando jubilados. Y además, no nos podemos olvidar que el sistema de pensiones, que es extremadamente generoso en cuanto a la pensión que se recibe con respecto al último sueldo en los países del sur, solamente tiene un sentido, que es hacia donde han ido el resto de los países, que es a que recibas menos. Un montón de cosas que entender aquí. El sistema de pensiones no es insostenible por culpa de los jubilados, no es insostenible porque ellos no son los culpables, son víctimas de un sistema creado para hacer a la gente dependiente de un Estado que después es incapaz de compensar a los jubilados por esa enorme cantidad que han estado contribuyendo en sus salarios mensuales. Por supuesto, además, hay un incentivo más que cuestionable. Claro, las pensiones que se pagan, la mayoría de los países, lo que se ha contribuido en toda una carrera trabajando, se consume en muy poco tiempo, 12 años, más o menos. ¿Eso qué significa? Que el resto del tiempo estás recibiendo una pensión que viene de un sistema que lo que hace es endeudarse. El nuevo orden económico mundial. El título de mi nuevo libro, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. Como además, para
intentar hacer sostenible el sistema de pensiones, lo que hace el gobierno es subirle los impuestos a los hijos y a los nietos de los jubilados, resulta que los hijos y los nietos cada vez pueden consumir menos, pueden tener menos hijos y cada vez se ven abocados a una situación en la que van a pagar mucho más, recibir mucho menos y jubilarse mucho más tarde. Por supuesto que no es culpa de los jubilados. Los jubilados han estado contribuyendo a un sistema que les decían que era mejor que tener un sistema de capitalización porque estaba garantizado por el Estado. ¿Y qué es lo que te garantiza el Estado? Lo que te garantiza el Estado es que te repaga esos compromisos en una moneda que cada vez vale menos. Claro, el truco es el del inflacionismo. El truco es que te dicen, no te preocupes, que te van a pagar, hay derechos completa y absolutamente garantizados. ¿Así? ¿Garantizados cómo? Vía deuda. ¿Qué es deuda? Emisión de nueva moneda. ¿Qué es esa emisión de nueva moneda? Mayor inflación y menor poder adquisitivo en el futuro. Y luego te dicen, llega el gobierno de turno y te dice, no, nosotros hemos subido las pensiones, pero no ha subido las pensiones, lo que ha hecho ha sido endeudarlas. Claro, entonces lo que hace siempre es pasarle al siguiente el problema del gigantesco aumento de deuda. Por supuesto que no tienen la culpa los jubilados y por supuesto que es injusto lo que está intentando hacer el gobierno, que es crear un choque cultural entre los que contribuyen, los jóvenes y las personas de clase media y las familias y los jubilados. Eso es injusto, porque los jubilados son las primeras víctimas del sistema de pensiones estatal. Cuando en Colombia Petro te dice que lo que hay que hacer es un sistema de pensiones estatal, lo que te está haciendo es un sistema de dependencia que termina por perjudicar a los jubilados que han estado contribuyendo toda su vida y también a los jóvenes y a las clases medias. Es completa y absolutamente falso que si tienes un sistema de capitalización, la rentabilidad va a ser mucho más baja que la del sistema de reparto estatal. ¿Por qué? Porque te lo están calculando vía añadir algo que es deuda, no es rentabilidad. No es lo que tú has puesto que es lo que genera, sino que van detrayendo del futuro, de los que están contribuyendo, de las empresas y creando un sistema que lo que hace encima es perjudicar a los jubilados con unas pensiones que son muy bajas y además con un poder adquisitivo real y después de impuestos, que esto ya es la bomba, porque es que además para hacerlo sostenible le van a subir los impuestos también a los jubilados. Entonces, el jubilado está siendo engañado y los que están contribuyendo también están siendo engañados. Fíjate si están siendo engañados que un gobierno que multiplica por 4 la deuda de la seguridad social se vanagloria de que ha llenado la hucha de las pensiones. ¿Pero qué dices? ¿Entendéis? El problema para todos los que estáis en Hispanoamérica, todos los que estáis en los países en donde el socialismo quiere acabar con el sistema de pensiones de capitalización y lo que quiere es montar un sistema estatal, es que te dicen lo siguiente. Número 1, el sistema de capitalización solamente beneficia a los bancos y a los fondos de inversión. ¿Y cómo se pueden beneficiar los bancos y los fondos de inversión? Si le va bien a los clientes. Número 2, te dicen, no, el sistema de capitalización es injusto, va a venir el Estado y te va a dar justicia. ¿Cómo te va a dar justicia? Endeudando a las generaciones futuras. Número 3, te dicen, no te preocupes porque aquí hay derechos, te han dado derechos, pero los derechos son contingentes, mis queridos amigos. Contingentes significa si hay, y si no, te fastidias. Y mientras tanto, te dicen, no, vamos a hacer unos ajustes para hacer el sistema sostenible. ¿Y cómo se hacen esos ajustes? Te crujen a impuestos, pagas mucho más, recibes en el futuro mucho menos en términos reales y en términos nominales también, y encima te jubilarás mucho más tarde e incluso te harán el favor de dejarte que trabajes mientras estás jubilado. Que no te engañen.